¿Qué pedo cabrones? Los saluda Cuauhtémoc. Viendo que ahorita hay un asunto del que se debe hablar antes que de la Isaola, tendré que hablar de esa otra cosa. Muy bien. Televisa y Televisión Azteca ahorita nos están invadiendo con spots de la visita del cómplice de los casos de pederastía de México. Todo este show que nos están montando, va con un simple fin, el hacerle creer al mundo que el catolicismo permanece fuerte, sólido y unido. La visita de Josep Ratzinger a Guanajuato, no es una coincidencia, es una visita muy bien planeada y organizada. En estos tiempos el catolicismo comienza a perder poder en el país, habiendo un porcentaje de católicos del 82.72%, siendo Guanajuato la entidad con más católicos del país, con un 93.83%, siendo la entidad con la mejor aceptación al catolicismo y a la Iglesia Católica, pero no es solo eso. No se trata de que Guanajuato sea un estado con altos índices de catolicismo, sino que es un estado con un catolicismo muy conservador, el cual ha sido impulsado por los gobiernos panistas. Según la revista Proceso del 19 de febrero de 2012, la religión y el gobierno van muy de la mano, ya que tradicionalmente en el estado, se ha llevado desde la colonia gobiernos político-religiosos, es decir, Guanajuato no es simplemente el estado más católico, sino que es el estado más cómodo para la visita del Papa. Al mismo tiempo, esta presentación en México, será una demostración para el mundo entero, ya que la Iglesia ha sido escandalizada por los casos de pederastía, siendo el más conocido a nivel mundial, el del padre Maciel y los legionarios de Cristo. Al mismo tiempo se estaría mostrando que la Iglesia es aceptada en el país que fue mayor víctima de estos casos, estaría mostrando que la Iglesia está dando la cara a las víctimas, y da la cara ante sus errores y estaría demostrando la reconciliación con un pueblo. Ese es el mensaje que estos violadores de niños le quieren dar al mundo. En la revista Proceso se recalca que Guanajuato representa el predominio de las élites conservadoras, ética y cristianamente puras, y por lo tanto, las más indicadas para propagar el mensaje de la Iglesia. Es decir, el catolicismo es el mismo que hace muchos años, y disculpen que enfatice demasiado esto. El actual líder de la Iglesia Católica, es muy distinto a su antecesor, ya que Juan Pablo II era de gustos más radicales, como la Virgen de Guadalupe, entre más cosas, mientras que Ratzinger es una persona que prefiere lo más conservador de la Iglesia Católica. La misa quedará aproximadamente a 700.000 católicos en las faldas del Cubilete, justamente donde se encuentra el monumento de Cristo Rey. También tiene un mensaje perteneciente a lo más conservador del catolicismo, por ejemplo, en el monumento se aprecia obviamente a un Cristo, con un ángel que le entrega una corona de espinas, por lo cual el mensaje que se trata de transmitir es que para que te acerques a Dios, debes ser un mártir. Básicamente que se llega a la santidad mediante la dinámica del sufrimiento y del martirio. Solo así lograrás el contacto con Dios, es decir, el personaje central de esa teología es el mártir. Como lo fue Miguel Agustín Pro, José de León Toral entre otros personajes de la cristiada que se enfrentaron al gobierno y murieron por Cristo. Por eso el santuario se levantó poco después de la Guerra Cristera. Claro que la figura de adoración principal no será una virgen, como ocurriría en un pueblo muy dado al culto mariano. No, aquí el culto se concentra en Cristo Rey, figura que representativa del más rancio conservadurismo católico. Pero, ¿por qué es el santuario de Cristo Rey el centro de peregrinaje elegido por el Papa? Es lógico que el santuario de Cristo Rey tiene a sus peregrinos, pero no tiene la popularidad que tiene la Villa o San Juan de los Lagos. Entonces, ¿por qué prefirió ese lugar? Dicen que según porque no puede soportar la presión de la Ciudad de México, pero aún queda San Juan de los Lagos, así que porque prefirió el santuario de Cristo Rey. La razón es la que ya antes se mencionó, porque la idea que se quiere llevar al mundo, es la del martirio muy al estilo de Ratzinger. El Cristo Rey, es una de las expresiones más depuradas del añejo catolicismo guanajuatense que se enraizó fuertemente desde la época colonial. Ahora, como se mencionó ya, los gobiernos panistas han sido los principales impulsores de la Iglesia Católica en Guanajuato, desde el 25 de enero de 1992, donde se vio el entonces gobernante panista, Carlos Medina Plasencia, en un discurso político que lanzó durante una multitudinaria misa en el Cerro del Cubilete. Con eso dejó claro que el PAN colaboraría con la Iglesia. Guanajuato ha tenido mucho que ver a lo largo de la historia en las oposiciones dadas en contra de los movimientos radicales y revolucionarios, como en el tiempo de la Revolución, cuando la misma Iglesia creó la Liga de Acción Católico Social Guanajuatense, con objetivo de divulgar la doctrina católica. Junto con ella, llegó el partido denominado como
el Partido Católico Nacional Guanajuatense, el cual peleaba en contra de las ideologías revolucionarias y de cambio. Durante el gobierno de Álvaro Obregón, Ernesto Filippi colocó la primer piedra de un primer monumento de Cristo Rey, lo cual se vio como una rebeldía, y lo expulsó. Mientras en Italia Benito Mussolini aclaró que el gobierno mexicano debía respetar las ideologías católicas y fascistas. Ese primer monumento fue dinamitado tiempo después durante la Guerra Cristera. En el año 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la Iglesia Católica de León, Guanajuato fue la fundadora de la Unión Nacional Sinarquista, la cual era la oposición al gobierno cardenista y era simpatizante de las ideologías fascistas, nazistas pero sobre todo franquistas. En nuestra misma actualidad, el presidente Calderón en su libro, El hijo desobediente, aclara que su abuelo materno fue sinarquista, y que su madre fue abanderada de dicho movimiento. Todas estas razones son la causa del por qué Benedicto decidió ir a León. Porque en un estado de fanatismo religioso, León es el bastión de la religión católica en la zona. Sin embargo, hay algo que poco a poco comienza a perturbar a la Iglesia, lo cual es que cada vez tienen menos número de católicos, los cuales según algunos investigadores, el declive de fieles es irreversible, ya que si hablamos de 1895, Guanajuato contaba con un 99.98% de católicos, los cuales en 1990 disminuyeron, ya que los censos dieron un resultado del 96.72. En el 2000 de 96.41 y en el 2010 con 93.83. Aunque Guanajuato continúa a la cabeza en el número de católicos, el declive es duro y comienza a acelerarse. Pero León no solo es el estado con mayor índice de creyentes católicos, sino que también es el estado que más discrimina a las personas pertenecientes a otras religiones, y ahora la guerra está entre católicos y la luz del mundo. Estas sectas, derivadas del cristianismo, han marcado la competencia y la ruptura del monopolio religioso en Guanajuato. Ahora, la luz del mundo ha sido atacada, con piedras, quemando pastos de las cercanías a sus templos, entre otras cosas, y ahora con la visita del papanatas, las agresiones se han intensificado. La luz del mundo no solo se ha establecido en la zona, sino que ha retado a los agresores católicos y a la Iglesia Católica. Como se mencionó, la luz del mundo ha sido agredida en demasiadas ocasiones por los lugareños, pero eso no los hizo irse de ahí, al contrario, los hizo construir un enorme templo llamado la Torre de la Fe en las faldas del Cubilete a 17 kilómetros del monumento a Cristo Rey. Esto también le ha sido de mucha preocupación a la Iglesia Católica. El templo de la Torre de la Fe sirve para reuniones multitudinarias para que los 4.000 adeptos a la luz del mundo asistan. Es increíble que estos ignorantes, porque no hay otra forma de llamarles, no entiendan la libertad religiosa, según Dios les dice que toleren, pero estos cabrones se pasan por los huevos lo que su Dios les dice. Debe haber libertad religiosa, cada quien con su religión, para mí toda religión es una mierda, pero hay que respetar. Al final de cuentas los guanajuatenses que agreden a los de la luz del mundo, son tan pendejos que no se dan cuenta que al atacarlos y agredirlos, los están haciendo mártires y según su papa, el martirio es la mejor manera de acercarse a Dios. A ver cuándo se dan cuenta. En fin. La visita del Papa a México, tendrá el objetivo de apoyar no solo las acciones del gobierno federal, sino de apoyar a la candidata a la presidencia de la Acción Nacional. La Iglesia ya tiene una gran amistad con los gobiernos panistas y con el fascismo que estos impulsan. Espero que pronto Guanajuato despierte de la nube de ignorancia en la que la han sumido los padrecitos y las administraciones panistas. Es necesario que la gente se informe, no importa los pocos estudios, no es necesario tener una educación para mejorar el país. Imagínense si todo México supiera el fraude que es el Teletón, ya no existiera esa mierda, porque la gente abrió los ojos. ¿Quién dice que las personas sin estudios no pueden hacer nada? Todos pueden hacer algo. Desháganse de las ideologías televiseras. Con eso no me refiero a que no estudien. El estudio es necesario, la falta de estudio ha tenido mucho, demasiado que ver con la crisis actual por la que pasa nuestro país, y es importante que estudien. Pero la gente que dice que sin estudios no puedes hacer nada para mejorar el país, para reclamar y para exigir, joder, abran los ojos, todos podemos y debemos hacer algo. Y se comienza con informarse más allá de unos blogs pendejos y cambiarle del 13 o del 2, al radio 102.5. Cámara cabrones, suscríbanse, estén pendientes de nuestro noticiero Cuaute News y pronto subiremos el video de Leizaola. Cámara hasta la próxima. Ya, pues cuando quieras.
Hola, buen día. Mi nombre es Julia Klug. Soy mexicana nacionalizada. Fui violada por un cura a los 7 años de edad. Este es el motivo de mi protesta. Estoy en contra de los curas pederastas. En nuestro país, México, se ha dado mucho este tipo de abusos desde principios de la historia, solo que antes era tapado. A partir de estos años, desde el 2006 para acá, se empezó a descubrir este mundo oscuro del clero católico en nuestro país. Tenemos al peor violador de la historia de nuestro país, llamado Marcial Maciel, quien fue encubierto por Norberto Rivera Carrera y por el Papa Juan Pablo II. Estamos hartos de que comercien con la fe del pueblo y que en el nombre de Dios estén violando a nuestros hijos. Aparte de ser violada, en el 2006 Norberto Rivera Carrera me atropelló con su camioneta blindada, fracturándome la columna vertebral. Soy católica, pero no pendeja. Gracias a Dios estoy de pie y no me van a parar. Esta lucha es en defensa de los niños violados por curas y en defensa del Estado laico. No queremos que nos impongan la religión católica como la religión oficial. No queremos curas dentro de las escuelas, porque si en las iglesias violan niños, ¿qué esperamos de las escuelas? Estamos aquí recabando firmas a un costado de la Catedral Metropolitana para que la gente haga conciencia. Un representante de Dios no tiene derecho a mancillar el cuerpo de un niño. Estoy en lucha, he estado amenazada a muerte. En el 2010, Norberto Rivera Carrera, con el apoyo de Felipe Calderón, el presidente espurio de nuestra república, mandó matar a mi hijo, piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana, para parar mis manifestaciones. Estoy de pie y voy a morir de pie. No tengo miedo. El clero católico no significa nada para mí. Para mí Dios es todo, mas no los que oprimen al pueblo, amenazándolo con el infierno. Gracias. ¡Viva España! ¡Viva México! ¡Y viva el Estado laico en todo el mundo!